Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de los medios por los cuales es transmitido este servicio, es un privilegio estar nuevamente con ustedes, pues para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 82. Vamos a leer unos pocos versículos que contiene el Salmo, capítulo 82. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Vamos a orar por un momento. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque grandes son tus bondades y misericordias, Señor, para con nosotros, Señor, tu pueblo escogido, Padre Celestial, lo cual nos escogiste, Señor, con ese amor electivo, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, para alabanza de tu nombre, Señor. Por eso, Padre Celestial, queremos alabar y glorificar tu santo nombre, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de ser alabado en gran manera, Señor. Padre Celestial, apareja nuestras vidas, Señor, apareja nuestras voces, Señor, para que podamos cantar, Señor, de corazón a ese Dios vivo, Padre Celestial, que eres tú, que una vez estuviste muerto, Señor, pero resucitaste, Padre Celestial, en victoria, Señor, para que nosotros también, Señor, lo que vivimos por ti, Señor, podamos morir a las cosas de este mundo, Señor, para vivir para ti, Señor. Padre Celestial, nos encomendamos en tus manos. Toma control y dominio del servicio, Señor, y sea tu nombre glorificado y exaltado, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas y nos encomendamos a ti. Amén. Bueno, vamos a cantar unas alabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor, y para los que quieran tienen sus himnarios, cerca de ti, Señor, página 10. Gloria a Dios, queremos estar cerca de Él. Gloria a Dios. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser. Llenad mi pobre ser, limpiad mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos, pasos
día feliz veré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, Dios les bendiga grandemente a todo aquel que por la gracia y la misericordia de Dios pueda oír y ver este video. Soy la hermana Luisa, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, mi pastor Osvaldo Tona. Estoy aquí para testificarles cómo Dios obró en mí para conocerle a Él. Porque de verdad antes yo no conocía nada de Dios así como hoy. Solamente yo crecí en un hogar llamado así católico, pero en realidad no era el catolicismo que se ve hoy, sino era la creencia solamente, y bueno, eso es lo que le enseñaban a uno, como que era de ahí, pues de lo que tenía uno que hacer y creer. Pero por la gracia de Dios hoy me doy cuenta de que había algo en mí, lo había, porque en verdad había como que un aseo, un hambre del Señor Jesucristo, de un vacío que había en mí, pero aquello no lo llenaba. Yo trataba de hacer todo lo posible, de hacer lo que aquella religión mandaba. Mientras estaba pequeña, no hacía sino lo que mis padres enseñaban. Pero cuando ya fui creciendo, empezó esa sed, una sed en mí, que yo sé que era una sed de Dios, pero también sabía que había un vacío y yo quería llenar ese vacío, pero no sabía cómo. Entonces me metí en el catolicismo, en lo que se hacía en aquel tiempo, pero también veía que por más que me esforzaba yo tratando de hacer lo que allí se exigía, el vacío seguía igual. No había forma de que eso se llenara. Pero de repente surgió en mí un deseo de leer la Biblia, porque yo decía, ¿será verdad? Al mismo tiempo en mí, no sé, había algo que no sé cómo explicarlo, como una incredulidad hacia las personas, porque yo oía de muchas religiones, no que yo me le había metido ahí, pero sí oía de que había un pentecostal, que había esta otro, que había el otro, pero había algo que me decía a mí, ¿y cómo sabes tú que eso es la verdad? Si toditos dicen que tienen la verdad, los católicos dicen que tienen la verdad, los adventistas, toda religión dice que tiene la verdad. Y yo decía, Señor, yo no, si el día que yo te sirva a ti, yo no quiero servirte en religiones. Yo quisiera de verdad llegar a la verdad. Pero ¿cómo hago yo para saber cuál es la verdad? Pero antes de esa sed,
había en mí algo que no entendí y a la vez todavía yo hoy me pongo a pensar sobre eso y no entiendo cómo llegó a mí, solamente porque a mí me tocó vivir con una persona creyente de la palabra y la señora me decía, la hermana me decía, lea la Biblia, me daba un Nuevo Testamento y yo no entendía nada que decía, que yo era como si fuera inglés para mí, fuera un idioma en inglés. También una vez pude acompañar, por invitación de una hermana mía, una hermana carnal, pude acompañarla a la iglesia y yo no supe nada que predicaban esos hermanos, no entendía de verdad, porque hoy usted va a una iglesia, cualquiera va a una iglesia, con la que sea, y escucha y entiende de qué están hablando, si están hablando del mundo, si están hablando de Dios, si están hablando de lo que estén hablando, entiende, pero yo era que no entendía nada, yo no podía entender qué decían ellos, eran como si ellos estuvieran hablando en otro idioma que yo no conocía. Pero cuando yo me metí, ahí empecé a sentir hambre, sed de conocer yo, cómo era que se adoraba a Dios, qué era Dios, que yo quería saber. Pero como había también esa cosita que me hacía dudar de las personas, entonces me compré la Biblia católica. Hice todo lo posible para que el Señor que nos entrenaba en el catolicismo me consiguiera una Biblia católica, porque en aquel tiempo, hace bastante tiempo atrás, no todo el mundo leía la Biblia. Entonces, por fin en el tiempo Él me la consiguió y me puse a leer. Y en vez de ahí, llegó en mí, que hasta hoy no entiendo cómo, el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, pude entender. Cuando antes yo trataba de leerlo y no entendía, de repente ahí yo me puse a leer la Biblia y ahí sí veía que decía, pero eso en vez de acercarme más a la religión donde yo había crecido, la que estaba practicando, me alejó porque empecé a ver que por qué esas personas, los sacerdotes o los predicadores de esa religión, no hacían como decía la Biblia. Entonces, eso me alejó. Y empezó la batalla de dónde estaría la verdad, porque ya sabía que ahí no estaba. ¿Y dónde estaría? Y yo no sé, hablando con Dios sin conocerle, sin nada, pero yo hablaba y le decía, Señor, yo no quiero llegar a una religión, de verdad que no quiero llegar a una religión, yo quiero llegar a la verdad, a tu palabra, que sea a la verdad. Pero ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé yo dónde está la verdad? Porque aún no sabía que la verdad estaba en la Biblia. No sabía que la verdad estaba en la palabra de Dios. Entonces, leí la Biblia católica. Luego me tocó vivir más cerca de mi hermana, que era cristiana, y ella empezó a hablarme de este mensaje que se predica hoy. Entonces, bueno, ahí ya yo pude entender, iba entendiendo qué era, pero aún había algo que me decía, ¿y cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú que este señor, este profeta que dicen ellos, cómo sabes tú que era? Para mí esa era la voz del enemigo. ¿Cómo sabes tú que él dijo la verdad? ¿Quién te dice a ti quién te comprueba a ti que él habló la verdad? Y estuve en esa batalla. Entonces, lo que hice fue, yo distinguía, o sea, todos en ese tiempo distinguíamos a la Biblia de los católicos como la Biblia católica, y a la Biblia de los evangélicos como la Biblia evangélica, así lo entendíamos. Entonces, yo ya tenía la católica, que me alejó de la religión católica. Entonces, yo dije, bueno, voy a comprarme la Biblia evangélica. Y hablé con mi hermana y ella habló con el pastor y entonces me llevaron, inclusivemente de aquí de la 34 me llevaron una Biblia, no sé si de aquí de la iglesia, pero sé que él vino a una reunión de ministros y me llevó la Biblia, la que yo llamaba la Biblia evangélica. Entonces, ahí me metí y ponía en una mesa, yo ponía la Biblia católica, la que yo llamaba católica, y la Biblia evangélica, que yo llamaba la Biblia evangélica, la que llamábamos en ese tiempo así. Y comparaba versículo con versículo. Si yo leía un versículo de la católica, lo comparaba
le leía también a ver qué decía la evangélica. Y así pasaba yo horas tratando de conseguir alguna diferencia. Y la diferencia que conseguí fue que las partes que yo leí, los textos que yo leí en la Biblia, los capítulos que leí, los libros que leí, pues hablaban mucho más claro, mucho más claro, en la Biblia católica que en la Biblia evangélica que yo tenía, porque a lo mejor había sido, no sé, traducida en un tiempo más acá, y a lo mejor no sé, pero aquella hablaba más crudamente. Y yo decía, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente, sobre todo los sacerdotes, ya, por qué no le hablan tal como dice la Biblia a su gente que se congrega, a sus congregantes? Y bueno, empecé a leer las dos Biblias, y ahí pues Dios me convenció de la verdad. Pero no la verdad de que esta es la verdad, no, porque yo seguía el enemigo luchando conmigo de que dónde estaba la verdad. Pero hubo un día que por la gracia de Dios, que sé que fue el Señor, no fui yo, iba yo por allá, iba caminando, pasando, aunque me recuerdo clarito, en una escuela, y eso fue una experiencia grande para mí, de verdad que fue una experiencia con el Señor. Y yo le dije, diablo, yo sé que eres tú, que me estás molestando, porque es que no me dejaba en paz. Era una batalla, noche y día, mientras yo estuviera despierta de noche y en el día, todo el día, la batalla de cómo sabes tú que esto es la verdad, cómo sabes, quién te comprueba a ti que este hombre dijo, que esos folletos que tú lees, que eso es la verdad. Entonces, yo me paré, como ya yo había leído y ya estaba convencida de que sí era la verdad, aunque el enemigo no me dejaba, metiéndome en la cizaña de la duda. Yo me paré y dije, diablo, hasta aquí. Yo he hecho mi suerte. Yo lo dije en el mensaje, no lo dije en la palabra, yo dije en el mensaje, porque la batalla mía era contra el mensaje, porque la Biblia yo sabía que era la verdad, pero no había visto, a lo mejor todavía yo no había visto el mensaje en la Biblia. Entonces, me paré y le dije, diablo, hasta aquí. Hoy yo he hecho mi suerte, por mentira o por verdad, por vida o por muerte, pero he hecho mi suerte y pongo mi vida al lado de esta palabra. Sea lo que sea, pero yo esto es lo único que yo veo que verdad es la Biblia. Es lo único que yo veo, que es tan exacto que es la Biblia, pues es la Biblia interpretada. Entonces ahí, hermano, eso es algo que solamente que yo que lo viví lo puedo entender. Desapareció aquella batalla, y ahí me quedé, y hasta el sol de hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, hasta el sol de hoy. Eso fue en el año 1980, por ahí, 87, 88, por ahí más o menos fue, porque nunca anoté, pero sí, por ahí fue. Y hasta el sol de hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, aquí estoy. Y hoy, por la gracia de Dios, sí entiendo, por la misericordia, porque es la gracia y la misericordia de Dios, no somos nosotros. Es Dios que es tan grande y misericordioso lo que ha hecho por nosotros, y podemos entender lo que Dios nos quiere decir. Entonces, y lo que Dios hizo y está haciendo y seguirá haciendo por nosotros, hoy es que lo podemos entender, pero antes no lo entendíamos en verdad. Pero por la gracia de Dios aquí estoy. No sé cómo yo aconsejar a alguien que que la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo, no para mí. Pero nunca fui descarriada por la gracia de Dios desde que llegué allá en el 1988. Me he mantenido con luchas y pruebas allá y todo, pero nunca supe lo que fue volver atrás, porque sé que hubo una voz, hubo una mano que me sostuvo, que cuando yo trataba de volver atrás, porque el enemigo me batallaba y me decía, si tú no fueras evangélica, me decía así clarito, pues hoy podías zapatearle a tu esposo, podías
batir los platos, podías hacer cualquier cosa, pero como te metiste evangélica, ahora no lo puedes hacer. Y esa era una batalla, una batalla, una batalla. Entonces, tenía esa lucha, tenía ese problema, pero nunca yo trataba de volver atrás para poder hacer lo que hacía antes de llegar al Señor, pero no pude. De verdad, ahí había algo que no me dejaba, y por eso yo hoy testifico para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Aquel Jesús que caminó allá en Palestina, que anduvo por allá, es un Dios vivo hoy, un Dios real, un Dios que lo podemos ver, lo he visto en tantas y grandes maravillas que Dios ha hecho en mí hoy, que no, en aquel tiempo yo no las veía, de verdad, no veía nada, no pasaba lo que pasaba y yo no veía. Hoy es que yo sé que era Dios que no me permitía volver atrás, era Dios que no me permitía hacer las cosas que yo seguía haciendo, que yo hacía, pero en aquel tiempo yo no entendía que era Dios, pero hoy por la gracia de Dios sí lo puedo entender, hoy sí puedo saber que era la misericordia de Dios, porque nosotros los cristianos, aunque antes no lo entendíamos, Dios va guiando todos nuestros pasos y todo lo que nos viene, todo lo que sucede, es un propósito de Dios. Es Dios guiándonos por algo que viene, que Él nos quiere mostrar, que quiere hacernos ver, que quiere cualquier cosa que viene en el camino, ya Dios nos va encaminando a eso, aunque muchas veces no pensamos por qué pasa esto, por qué no nos detenemos a pensar que querrá Dios. Hay algo, no nos ponemos a meditar en eso, pero sí es Dios, hoy yo lo puedo entender, que es Dios guiándonos por ese camino, porque quiere darnos algo mejor. Entonces, bueno, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, y espero que esto pues ayude a cualquier hermano, amigo que le sirva pues de ayuda para cualquiera que necesita de verdad de la gracia y amor del Señor Jesucristo. Que Dios me les bendiga. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos y gozándonos con lo que el Señor ha estado revelando, lo que el Señor ha estado mostrando para nuestro beneficio, para nuestra advertencia y para nuestra edificación, para corrección en nuestras vidas espirituales. Qué bueno es contar y ser instruidos por la palabra, pero por medio del Espíritu. La bendición de Dios está allí, cuando la palabra sale ungida por el Espíritu Santo. Es la que vivifica esta palabra en nuestros corazones. De nada sirve una palabra, escuchen muy bien esto, de nada sirve una palabra que no esté revelada por el Espíritu, que no esté ungida por el Espíritu, porque al venir bajo una unción, eso es revelación. Viene la revelación porque Dios no indica una palabra que esté fuera de contexto. Puede ser que un vaso esté ungido, pero la palabra que sale no es vivificada porque está fuera de contexto. Esas son cositas que uno discierne, que uno ve y sobre todo ayuda a identificar la voz de Dios. En este tiempo es que hay tantas voces, tantas iglesias, aún del mensaje. Y hemos escuchado, para nuestro asombro, distintas voces. Sí, hemos escuchado distintas voces. Y en muchas de ellas, esas voces no van en armonía con lo que Dios quiere en este tiempo, no van en armonía con la palabra.
apuntan a otra cosa que no es Dios, que no es el propósito de su voluntad. Cuando Dios toma una palabra y la vivifica es porque Dios está viendo lo que nosotros no vemos. Dios está diagnosticando lo que tal vez nosotros no queremos tocar o no queremos ver. Normalmente uno escucha mensajes que el hombre quiere escuchar, ¿sí? Normalmente se han escuchado mensajes que el hombre quiere escuchar en el mundo religioso, lo vemos, lo oímos, pero ninguno o muy pocos, corrijo, no ningunos, sí hay siervos verdaderos de Jesucristo, pero realmente son pocos los que se alinean a la voluntad del Señor y hablan bajo inspiración del Espíritu Santo. Es muy difícil encontrar hombres que se alineen al plan de Dios. Siempre ha pasado. Cuando Dios quiere revelar algo, el hombre habla distintos temas en nombre de Dios, pero no es tomado en cuenta la opinión de Dios. Insisto en ese concepto histórico del despotismo ilustrado, que ese no sea su caso, que explicamos en las semanas anteriores acerca del despotismo ilustrado que muchos gobernantes y reyes aplicaron o pusieron en práctica en sus reinados o en sus gobiernos, todo para el pueblo, pero sin la intervención del pueblo. Hemos visto cómo muchos, así llamados siervos de Jesucristo, trabajan increíblemente el doble y hasta el triple de lo que usted pudiera hacer por el Señor. Sí, hay que reconocerlo. Trabajan mucho, hacen muchas labores, hacen muchos trabajos, hacen muchas actividades para el Señor. Pero cuando lo llevamos a la palabra, cuando lo llevamos a la confirmación del Espíritu, son cosas que Dios no demanda. Y cuando uno escudriña, son personas que normalmente hacen su voluntad y no la voluntad de Dios. O sea, todo para Dios, pero que Dios no opine, que Dios no intervenga. Esa es la triste realidad de muchas iglesias cristianas hoy en día, aún de iglesias que se identifican con este mensaje. Y lo que el Espíritu ha de hablar en esta hora, a través de la señal del tabernáculo Ebenezer, sale con el propósito para que usted, hermano, o usted, hermano ministro, se haga un examen sincero con el Señor. El Espíritu ha estado dando este tema porque muchos o porque algunos no reciben el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu ha estado dando muchos diagnósticos y el Espíritu ha mostrado, ha revelado que es que la edad en la cual estamos viviendo, el tiempo en que estamos viviendo, ha dejado su primer amor. Dejó de amar al Señor como lo amaba al principio. Dejó de tener ese celo, esa obediencia como la tenía al principio. Y ese ejemplo lo vemos en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estableció un orden para las edades futuras, para las iglesias, para los individuos que vendrían después y leerían este testimonio de amor y de servicio al Señor para que nosotros lo hagamos igual, el patrón, la guía para hacerlo. Hemos visto a través de las Escrituras cómo hacerlo,
cómo honrar a Dios en ese primer amor, en esa manera en que ellos obedecían al Señor en esa primera edad. Y cuando vemos y comparamos el fruto de hoy, no es el mismo, aunque estamos llamados a dar el mismo fruto original. No es el mismo fruto, no es el mismo resultado. Hemos estado viendo ismos, fíjense, hemos estado viendo ismos en medio del pueblo del Señor. Usted dirá, pero en la antigüedad, ¿eso acaso no sucedía? Por supuesto que el diablo también intentaba introducir ismos dentro de la iglesia. Pero como ellos amaban al Señor, ellos no querían fallar. Recuerden, ellos tomaron en cuenta la opinión de Dios. Ellos escuchaban a Dios. Ellos estaban en la relación más profunda de acercamiento con Dios. Tenían comunión con Cristo. Ahora Cristo no era que andaba con ellos, ahora Él estaba en ellos. Y ahora el Espíritu Santo guiaba cada uno de sus pasos. Es una experiencia. Allí no habían grupos ni sectores en medio de la iglesia. Sí habían creencias, pero cuando llegaba la hora de establecer una posición, todos se unían porque tenían comunión con Cristo. Ese es un secreto de la iglesia primitiva. Habían distintos pensamientos, pero todos esos pensamientos se sujetaban a lo que el Espíritu revelaba. ¿Recuerdan lo que leímos la semana pasada acerca de las tres características de ese primer amor de la iglesia primitiva? Esas tres características deben ser las tres características que rigen su comportamiento como cristiano y mi comportamiento como cristiano de cada iglesia. Si cada iglesia manifiesta estas tres características de ese primer amor, entonces esa iglesia está muy cerca de Dios. Tiene una relación estrecha con Dios. Tiene una relación matrimonial en el fuego, hermano. La manera de entender el primer amor es a través de la visión de un esposo y de una esposa. Es la manera de entenderlo. Cuando se habla del primer amor, es esa relación de pareja en donde las dos parejas que se unen, uno busca complacer al otro y el otro busca complacer al otro porque lo ama, porque quieren que el otro esté bien. Hay detalles, hay gestos, hay risas, hay abrazos. Hay una unidad entre esas parejas cuando están en esa relación maravillosa, en esa luna de miel que no solamente es la que hacen cuando se casan, sino que mantienen esa relación. Y cuando surgen diferencias, se arreglan más fácil. Porque siempre van a haber pensamientos y ideas, pero cuando hay amor y cuando hay comprensión en las parejas, es más fácil solucionarlas. Ahora, esa era la característica de la primera iglesia de Éfeso. Manifestaban ese amor genuino en cuanto a la característica, porque la primera edad manifestó eso.
una relación profunda con Dios, una relación de oración, comunión. Acuérdese de lo que el Espíritu ha estado mostrando. La comunión es oración, el hombre hablando con Dios, pero también está la revelación, el Dios hablándole al hombre. Y usted va a ver lo importante de eso, de la comunión. Era una iglesia que tenía comunión con Dios. Cuando hay comunión, cuando hay acercamiento, se conocen. Ellos conocían a Dios, tanto que, como dice la Escritura en Apocalipsis 2, ellos identificaban a los falsos apóstoles que venían con falsas doctrinas, hombres que no tenían temor de Dios, que no tenían comunión con Cristo, que querían hacer un movimiento en su nombre, alguien que va en su propio nombre para que lo sigan a él. La iglesia primitiva los tenía precisados. La iglesia primitiva los identificaba, como dice la Escritura, y los hacía o declaraban la condición que eran mentirosos. Pero ¿cómo hacían? ¿Cómo hacían ellos? Esa es una de las características que vamos a ver en esta hora. Fíjense, la pasión por conocer su palabra. Se van a dar cuenta de la importancia de eso. Se van a dar cuenta de la importancia de la pasión por conocer su palabra. Pero debe usted de entender el significado de eso. Eso está relacionado con el deseo ferviente de honrar a Dios. Cuando usted tiene un gran deseo, usted busca la manera de agradar a Dios, porque es honrar a Dios, no hacer su propia voluntad. Fíjense, no hacer su propia voluntad, no hacer un servicio sin ser la voluntad de Dios. Ese mensaje lo predicó el profeta. No se trata de hacer un servicio a Dios, se trata de hacer un servicio a Dios conforme a su voluntad. Era un concepto que la iglesia primitiva tenía muy claro. No se trataba de que yo voy a hacer algo para Dios, sino, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿tú quieres que yo hable de tu palabra, que yo le testifique? ¿O cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo? El deseo ferviente de honrar a Dios parte de allí. Fíjense, el deseo ferviente de honrar a Dios no es hacer cualquier cosa. Es exactamente ocupar el lugar en el cuerpo de Cristo. Allí y solo allí es cuando seremos instrumentos perfectos en las manos del Señor. Solo allí Dios permita que puedan entender eso. El deseo ferviente de honrar a Dios debe ser canalizado a ocupar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Ese deseo debe llevarme al altar para tener comunión con el Señor. Señor, ¿será que hago esto? ¿Será que es tu voluntad que yo viaje? ¿Será tu voluntad que yo haga esto? El ejemplo de ese deseo ferviente de honrar a Dios fue el apóstol Pablo. Pablo era un hombre que él desde joven fue instruido en la doctrina errada y falsa de los fariseos, en la falsa interpretación de la palabra, una palabra sin revelación. Pablo creía que era la verdad. Pablo creía que esa era la interpretación de Dios. Pero ¿qué pasa? Fíjese cómo se van fusionando esas dos características. El deseo ferviente de honrar a Dios
y la pasión por conocer su palabra. Cuando el Espíritu, el Señor Jesús se le manifiesta a Pablo en el camino a Damasco, la palabra está siendo revelada, porque los israelitas habían sido instruidos para no aceptar otra cosa que no fuera la palabra. Cuando vino la revelación, Pablo, el cual era un hombre sincero con Dios y que tenía un deseo de honrar a Dios, vio la revelación. Y tal fue su arrepentimiento que a partir de allí él aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y comenzó un trayecto que duró unos cuantos años. Escuchen bien esto. Muchos tal vez piensan que apenas el apóstol Pablo aceptó al Señor, se lanzó al ruedo. No. El apóstol Pablo, o en este caso era Saulo de Tarso, quería hacer la voluntad de Dios. Él quería fundamentar su vida en la palabra. Tanto así que en Gálatas él testifica que estuvo 2 años en Arabia escudriñando las Escrituras. Ahora, ¿qué hacía Pablo allí? Meditaba, oraba, tenía comunión con el Señor. Señor, aquí los fariseos me dijeron esto, pero aquí está esto. ¿Cuál es la interpretación de esa palabra? Y el Espíritu, el cual no guía a nadie a la mentira, ojo, el Espíritu Santo no guía a nadie a la mentira porque esa es una experiencia. Si usted es sincero con Dios y usted quiere hacer la voluntad de Dios, el Espíritu siempre le va a revelar la palabra. Solo Dios puede revelar esa palabra en comunión. Eso es, si usted, hermano o hermana que me escucha, tiene comunión con Cristo. Si usted no es sincero y no tiene comunión con Cristo, la verdad no le será revelada, porque no hay sinceridad. ¿Se dan cuenta? Saulo de Tarso sí estaba interesado en honrar a Dios. Saulo de Tarso buscó la presencia del Señor. Y cuando regresó a Israel, dice la Escritura que estuvo una buena cantidad de años en Antioquía. En cada paso que hacía buscaba la voluntad de Dios. Te dirá, pero Saulo de Tarso, el gran misionero, el apóstol, el profeta Pablo, ¿por qué él no salió de una vez con ese gran ministerio? No, él tenía un deseo de honrar a Dios, pero en la voluntad de Dios, no conforme a sus pensamientos o a los pensamientos de Pablo. Hasta que, fíjense, la misma Escritura dice que estando juntos en oración, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo, los dones espirituales. Hermano, usted no puede separar los dones espirituales de la manifestación o del desarrollo de la iglesia primitiva. Si usted quiere identificarse con la iglesia primitiva, la iglesia alfa, usted que reclama ser la iglesia omega, si no tiene los dones espirituales, usted no está reflejando a la iglesia alfa. Hay una falla allí, hay una falla en su doctrina. Nosotros no necesitamos los dones espirituales en este tiempo. Entonces no se llame iglesia alfa. Porque la iglesia alfa sí necesitaba los dones espirituales. Sí abrió la puerta para que, ojo, el Espíritu Santo guiara esos dones,
para la edificación de la iglesia. La iglesia Alfa lo hizo. Y ellos, como estaban en ese amor, ellos sabían cuándo era Dios. Ellos identificaban a Dios porque tenían comunión con su esposo. Tenían comunión con Cristo. Cuando oían una profecía, que fue lo que nos enseñó el hermano Branham, ya ellos sabían si era Dios o no. ¿Por qué? Por la pasión por conocer su palabra. Todo lo llevaban a la palabra. Y ellos sabían y juzgaban si algo era conforme a las escrituras, a la armonía de las escrituras. ¿Se dan cuenta la unión perfecta entre Dios y el hombre? Cómo lo sobrenatural se manifestó de una manera especial en la iglesia primitiva. Esa es una característica que la iglesia Omega, la iglesia de este tiempo, debe manifestar, debe predicar, debe enseñar. ¿Sabía usted que en su iglesia, hermano del mensaje, ministro, sabía que en su iglesia los hermanos y las hermanas que están en su iglesia hay dones espirituales? ¿Sabía que esos dones no se van a manifestar si usted no lo enseña como doctrina? ¿Sabía usted eso? Y usted dirá, pero hermano, en mi iglesia no hay dones. Claro que los hay. Lo que pasa es que usted no ha regado la semilla con la enseñanza de la palabra. No importa cuántas semillas puedan haber en un terreno, si usted no las riega con la enseñanza de la palabra, concientizando al pueblo de esa realidad, el pueblo va a contristar y va a resistir toda manifestación de los dones. ¿Por qué? Porque al hombre al cual le tienen confianza no lo predica. Y esa relación de oveja a pastor es una relación permitida por Dios de confianza. Una verdadera oveja no va a resistir a su pastor. Hablando en lo terrenal, habrá una sujeción y un respeto. Entonces, ¿quién es el culpable? El ministro que no quiere predicarlo. El ministro que no quiere enseñarlo. Y va a dar cuenta porque está omitiendo una parte de la palabra. Aunque diga que él cree toda la palabra, pero sus hechos demuestran lo contrario. ¿Se dan cuenta cómo se van separando las manifestaciones de la iglesia Alfa y de la iglesia Omega? No hay armonía. No hay armonía. Y si no hay armonía, ¿cómo el Espíritu Santo puede bajar a una iglesia que no cree parte de la palabra? ¿Cómo puede el Espíritu Santo vindicar cuando hay una parte que no solamente no la predican, sino que la resisten? Hermano, hágase un examen, hermano. Hágase un examen. Porque como cristianos estamos llamados siempre a honrar fervientemente a Dios, haciendo su voluntad, hablando lo que Él quiere que se hable. No vale su pensamiento ni mi pensamiento, es el pensamiento de Dios. No importa cuánto usted trabaje para Cristo. Escuchen, no importa cuánto esfuerzo usted diga que ha hecho para llevar este mensaje, si usted omite una parte de la palabra, para Dios usted es un incrédulo. Hermano,
no cree la palabra. Pero hermano, ¿cómo me va a decir que yo no creo este mensaje, que yo no creo esta palabra? Yo no lo digo. Lo dice la palabra. Eva solo sacó un 0,0,1%. Cambió un no por un sí. Eso fue suficiente, dice el hermano Branham. Usted lo sabe porque usted es un oyente y no que lee los folletos. Lo sabe tal vez hasta mejor que yo. Eso fue el causante de toda muerte, de toda enfermedad, de todo homicidio, de toda guerra, de todo sufrimiento que ha habido en la tierra hasta hoy. Todas las plagas que vemos hoy en nuestro alrededor, las guerras que vemos en las noticias y que algunos viven en carne propia, todo es producto de una mujer, una cristiana, una creyente que omitió una parte de la palabra. Y al omitir una parte de la palabra, ya no está honrando fervientemente a Dios. No podemos servir a Dios parcialmente. Tenemos que rendir cuerpo, alma y espíritu para un servicio al Señor. Estoy colocando esto para introducir esta segunda parte de la característica de la iglesia primitiva, porque muchos no han recibido el Espíritu Santo porque no están experimentando el amor como amó la iglesia primitiva. Yo le comentaba a un hermano, hay hermanos que llegan en una relación fría al Señor. Hermano, ¿qué clase de relación es esa? Una relación que no quiere tener comunión con su esposo. Una relación que cuando aceptan al Señor, no me importa. Y empiezan a poner peros. ¿Cómo piensa usted casarse con Cristo? ¿Cómo piensa usted tomar el nombre de Cristo? Que el Señor se una a usted así, con un corazón frío y apático. No. El primer amor es el amor de la iglesia primitiva. Ellos son nuestro ejemplo. Y debemos, porque en el mensaje está todo, leer con revelación, con comprensión de lectura, para entender la voluntad de Dios y hacerla. Esa era una característica de la iglesia primitiva. Por eso, para fundamentar lo que se ha de decir en esta hora, les invito a que abran. Vamos a leer el capítulo 2 de nuevo de Apocalipsis, pero desde el versículo 4 y 5. Vamos a leer. Y después vamos a Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19. Leemos Apocalipsis 2, versículos 4 y 5 en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es Dios hablándole a la iglesia de Éfeso. Fíjese, el esposo hablándole a la esposa. Hermano, el esposo hablándole a la esposa. Cristo le está reclamando a su esposa, ya no me amas como al principio. ¡Qué reclamo! ¡Qué reproche! Ya tú no me amas como al principio, ya no me atiendes como al principio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿En dónde fue que dejaste de obedecerme y empezaste a comprometer mi palabra? A partir de allí corrige. Y haz las primeras obras. Fíjense, la exhortación de hacer la obra, el amor, las obras de amor originales. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículos del 19 en adelante. Leemos. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén y amén. Les invito en esta hora a que oremos al Señor y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias por permitirnos estar delante de esta santa y hermosa palabra. Gracias por el calor del Espíritu Santo. Gracias porque yo sé que estás aquí enseñando a mí y a todos los que nos escuchan. Esa es la confianza, esa es la razón por la cual estoy yo aquí. Si yo supiera que tú no estás aquí revelando tu palabra, no tendría el valor siquiera de pararme delante de esta cámara, Señor, y detrás de este púlpito. Pero como sé que eres tú el que estás enseñando, con toda confianza, Señor, puedo hablar de esta palabra porque el primero que cree y el primero que recibe esa palabra soy yo y tu pueblo al cual va dirigida esta preciosa palabra. Que pueda hacer la obra en cada corazón. Quita toda incredulidad. Prepara nuestros corazones para obedecer tu palabra. Señor, que tu Espíritu pueda obrar en cada corazón en esta hora que está escuchando y que podamos todos recibir la revelación de tu hermoso Espíritu Santo en comunión perfecta contigo. Relación de esposo y esposa en una relación perfecta. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sana todo cuerpo enfermo que pudiera estar al alcance de esta voz y liberta toda alma oprimida de todo engaño, de todo concepto errado de la palabra. Puede haber liberación en esta hora para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Escuchen. Porque han dejado su primer amor. Han comenzado la relación con Cristo de una manera apática, fría y formal, hermano. La iglesia primitiva, cuando creyó en el Señor, dice la Escritura, eran de un corazón y un alma con Cristo, entre todos y con Cristo. Perseveraban unánimes en oración, alababan al Señor en el templo, así dice la Escritura, y servían al Señor. Cada uno de acuerdo a la labor que el Espíritu les daba que hicieran. Era de un corazón y un alma. Así dice la Escritura. Ese fervor, ese deseo, se manifestaba en todas las cosas que ellos hacían. Y una de las características cuando leemos acerca de la pasión por conocer su palabra, entiendan qué significa eso. La pasión por conocer su palabra es saber la revelación de la palabra. Hermano, no eran inventos, ellos no se paraban a inventar. No, era la revelación. Ellos tenían experiencias de comunión con Cristo. Cuando uno lee las Escrituras, uno lee que ellos mismos narran cuando dicen, nosotros no entendíamos lo que dijo el maestro, pero cuando fuimos a las Escrituras entendimos. Eso es pasión. ¿Por qué? Porque en su corazón ellos tenían el deseo
de tener comunión con Cristo en el altar, oración y revelación. No puedes separar eso. Eso es comunión, eso es amor. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y por ahí va la iglesia primitiva. El Señor revelaba su palabra. El Señor mostraba, daba respuestas. Ellos enfrentaron muchos retos. La iglesia primitiva enfrentó muchos retos. Uno de los más grandes fue cuando el Espíritu, escuche bien, guió a Pedro al hogar del centurión Cornelio. Para Israel, para los judíos que habían creído, ellos todavía no habían entendido que el plan de Dios era que el evangelio también fuera a los gentiles. Cuando Pedro, fíjense, en ese deseo ferviente de honrar a Dios, vio cómo el Señor le mostraba en visión aquel lienzo que bajaba, y el Señor le dijo, no temas de ir con estos hombres. Esa comunión sabía que esa era la voz de Dios, y obedeció y fue con los mensajeros de aquel centurión Cornelio. ¿Qué sucedió? Comenzó a hablarles la verdad del evangelio, y fue tal el gozo, la receptividad, el ambiente espiritual que ellos crearon, que dice la Escritura. Escuchen bien, escuchen bien. Cuando Pedro comenzó a predicar el evangelio de amor a los gentiles, a declarar el amor de Cristo a los gentiles, que cosa que ellos no sabían, hermano, se despertó una ola de amor en ellos, porque el ambiente era de fe, estaban recibiendo la palabra en fe, y era tal el ambiente espiritual, era tal la fe de ellos, cuando oían el evangelio predicado por el apóstol Pedro, que el Señor, con palabras mías, dijo, ellos me aman y no voy a perder ni un minuto en unirme a ellos. Dice la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo, hermano. Tome en cuenta eso. Esa fe, ese ambiente que ellos crearon, hizo que el Señor ni siquiera esperara a que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo. Ya el Señor, conocedor de los corazones, cuando vio ese corazón lleno de amor de Cornelio y de los que estaban con él, dijo, aquí está mi amor, me voy a unir a mi amor. Hermano, recibieron el Espíritu Santo. Y Pedro, el cual era un hombre que tenía comunión con Cristo, dijo, ¿qué impide que se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo? Y se bautizaron. ¿Y qué pasó? Hubo polémica en Jerusalén porque los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Y estando reunidos, dice la Escritura, que el Espíritu Santo habló por medio de un instrumento. Y dijo, esto concuerda lo que dice la Escritura. Esto está conforme a la Escritura. Porque el Espíritu dice que Dios va a sacar un pueblo para su nombre, hermano. Qué tremendo. Dios va a sacar un pueblo para su nombre. Y dice la Escritura que todos estuvieron de acuerdo. Qué tremendo. El Espíritu Santo, la pasión por conocer su palabra,
No es que este es mi grupo y yo no acepto lo que ellos dicen. Es más, vamos a hacer un cerco. De aquí no se acercan ellos. No. Todos estaban unidos en el deseo de hacer la voluntad de Dios. Ojo. El hermano Branham dice que es mejor o él preferiría tener una falsa doctrina, pero estar correcto en su corazón, que tener la doctrina verdadera, pero tener un corazón malvado, un corazón errado. ¿Por qué? Porque si yo tengo una falsa doctrina, pero en mi corazón hay el deseo ferviente de honrar a Dios y la pasión por conocer su palabra, hermano, existen grandes posibilidades de que ese hombre o esa mujer vean la verdad de Dios, la revelación de Dios, porque no es el hombre el que interpreta la Biblia, es el Espíritu Santo. Pero si es un hombre que tiene la revelación de la palabra, pero su corazón está errado, así venga la vindicación delante de sus ojos, no lo verá porque su corazón está errado. Utiliza la palabra para contender, utiliza la palabra con un fin egoísta. Esa no era la característica de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia que tenía el deseo de hacer la voluntad de Dios. Fíjense, esa escritura que yo les hablo fue cuando aquí está. Hechos capítulo 15, versículo 13. Y después que hubieron callado, Jacobo, el hermano del Señor, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Fíjese cómo comienza el Espíritu a revelar la palabra, a mostrar el propósito. Ellos no estaban, ¿cómo hago para explicarlo? La iglesia primitiva estaba unida a Cristo. Ellos iban a la par con Cristo. Ellos no iban tras falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque había una unidad en el Espíritu. Ojo, una unidad en el Espíritu, no una unidad política, no, una unidad en el Espíritu. Porque alguien unido con una mentalidad política pueden decir lo mismo, pero es porque es la política de esa denominación. Pero de eso no estamos hablando aquí. Estamos hablando de un pueblo que estaba unido a Cristo, que tenían comunión con Cristo. Y ellos tenían el deseo ferviente de honrar a Dios y el Espíritu los guiaba hacia lo correcto. Y fíjense cómo en esa armonía. Por eso es que cuando se habla de la palabra, lo primero que tiene que haber en esa reunión es armonía, amor y respeto, para que el Espíritu pueda moverse con toda libertad. Eso había de sobra en la iglesia primitiva. Había amor, armonía y respeto. ¿Para qué? Para que el delicado Espíritu Santo no alzara el vuelo. Porque el Espíritu Santo es delicado. Si comienza una mujer rencillosa, yo no creo así. No, el Espíritu Santo sale corriendo, mano. Dice la Escritura que peor en un hogar es la mujer rencillosa. Así también la iglesia rencillosa
la iglesia rencillosa, que no cree en la palabra, que contiende por la palabra, pero no por la fe, sino para debatir con otros. La iglesia primitiva era una esposa que tenía armonía con su esposo. Juntos, como hace un hogar, como hacen todos los hogares, se unían, escuchen, y conversaban acerca de los problemas con amor. ¿Cómo hacemos? Y salían ideas, a lo mejor ella pensaba así y él pensaba de esta manera, pero ellos al final se sujetaban en un solo pensamiento. En esta relación la cabeza es Cristo y el Señor en amor revela su voluntad porque la iglesia obedece a su esposo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, pasión por conocer su palabra. ¿Se dan cuenta? No es un conocimiento intelectual de que aprenderse, lo cual está bien si usted lo quiere hacer, de darse hasta que se la aprenda. Se trata de conocer la revelación para entender el plan de Dios, para entender lo que el Señor está haciendo. Fíjense que al abrirse la escritura por la revelación, comienzan todos a entender. Y restauraré la habitación de David que estaba caída. Comienza el apóstol Jacobo a dar testimonio de la revelación de Dios. Y repararé sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre. ¿Se dan cuenta de dónde vino la interpretación? Por eso es que el apóstol decía eso. Definitivamente Dios está escogiendo un pueblo para su nombre. La escritura lo dice, hermano. Un pueblo para mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. ¿Se dan cuenta? Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. ¿Y qué pasó? Empezaron a tirarse las sillas y a pelear y no vuelvo más a esta hermano. Vamos a pasar al versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Hermano, había una unidad, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¿Quién puede lograr eso? ¿Quién puede lograr una unanimidad en una decisión? El Espíritu Santo. Y ellos estaban unidos a Cristo. Hechos 2:38 se habló en una predicación especial anterior. El Espíritu Santo, cuando habló por medio del apóstol Pedro habló bajo inspiración. Él no inventó nada. Escuchen, cuando Pedro habló, todo lo que él dijo estaba basado en la Escritura. Él sabía que lo que estaba sucediendo, porque ellos no entendían al oírlos hablar en otras lenguas, pero el apóstol Pedro, el pescador que no sabía leer ni escribir, el cual tenía el deseo ferviente de honrar a Dios y la pasión por conocer su palabra, o sea, la revelación del Espíritu Santo, dijo, estos no están borrachos, sino que esto fue lo que dijo el profeta Joel, los llevó a la palabra. Y será en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, fíjense, esa escritura fue revelada. Era la interpretación de lo que estaba sucediendo. Y esa interpretación venía con la unción del Espíritu en revelación a esos corazones que estaban escuchando. Y comienza el apóstol a traer un mensaje basado ¿en qué? En la palabra, basado en el fundamento. Que el Señor pueda revelarle y darle el contexto a esto. La iglesia primitiva, esto es algo que Dios permita que usted, hermano del mensaje, entienda. Todo lo que la iglesia primitiva hizo, ellos lo fundamentaron en la palabra porque sabían que la palabra era revelada por el Espíritu Santo y tenía que tener cumplimiento. Todo lo que ellos hacían estaba en perfecta armonía con la palabra. Ellos, la pasión por conocer su palabra, los llevó a ver el cumplimiento de esa palabra en sus días, en ellos, en Israel. Y vimos que hasta más de Israel. Pero ellos, la pasión los llevaba a buscar, no a inventar, sino a buscar la revelación del Espíritu. Señor, esto que acaba de pasar es ¿qué? Y el Espíritu revelaba, este es el cumplimiento. Por eso, como dice la Escritura, Pedro lleno del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es el que ministra la palabra, no es el hombre. Y por eso viene el consejo que les voy a dar a los hermanos que dicen creer este mensaje. Una de las razones por las cuales han surgido tantas interpretaciones del mensaje es porque no se sustentan las palabras del hermano Branham en la Biblia. Se toman expresiones aisladas del mensaje sin base y sin relación con la revelación de la palabra. Ahora, ¿es culpa del hermano Branham? No. Es de usted que está colocando las expresiones del profeta descontextualizadas. Y eso produce doctrinas, interpretaciones, posiciones. Usted no puede separar el mensaje de la palabra. El hermano Branham fue un profeta de la palabra. Todo lo que él enseñó tiene base en la palabra. Pero cuando usted toma un mensaje del hermano Branham, tiene que tener pasión por conocer la palabra. ¿Qué significa eso? Usted debe conocer el fundamento de la doctrina que enseñó el hermano Branham. Debe conocer el fundamento bíblico. Yo en lo personal estoy en desacuerdo con expresiones como esta. Si lo dijo el hermano Branham, yo lo creo. El hermano Branham no enseñó eso. El hermano Branham enseñó a que todo lo lleváramos a la palabra. El hermano Branham tenía pasión por la palabra, tanto así
que él testificaba que cuando el ángel le revelaba algo, él lo llevaba a la Biblia. ¿Se dan cuenta? Ese es el ejemplo que nos dio el hermano Branham. Si en nosotros hubiera pasión por conocer la palabra, buscáramos la revelación de la palabra que sustenta la doctrina y lo que hablaba el hermano Branham, entenderemos a nuestro hermano Branham y diremos, aquí está el fundamento. Porque no crean que el mensaje solo se limita a que Dios envió un profeta. Son muchas cosas. Y por la palabra, si usted tiene pasión por conocer la palabra, usted se gozará. Y para usted el mensaje será un mensaje maravilloso cuando vea cómo el hermano Branham toda enseñanza la llevaba a la palabra y usted va a saber el fundamento de ella. Esa es una experiencia porque debemos volver a esa característica de la iglesia primitiva, la pasión por conocer su palabra, la revelación del Espíritu Santo viniendo a nuestras vidas. Los apóstoles, para predicar el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, tuvo que ser el Señor revelándoles esa palabra a ellos en sus corazones. Recuerden, el Espíritu Santo no revela mentiras, es una experiencia. Y por eso, ¿cuál fue el fundamento de Hechos 2:38? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado. Ellos dijeron, ¿cuál nombre? El único nombre sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesucristo. No hay otro nombre por el cual los hombres puedan ser salvos. El nombre al cual toda rodilla se doblará. El que pagó el precio por nuestro rescate, el que resucitó de los muertos, el que tiene compañerismo con su novia, con su esposa. El nombre de el Dios Todopoderoso, el que reina y reinará. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Todo corre en armonía y debemos volver a eso. Porque un pueblo que tiene comunión con Cristo en oración y revelación, ese pueblo va a ser muy difícil que el diablo lo engañe, que el diablo lo enrede o que el diablo inyecte una falsa doctrina en medio. No podrá, porque es un pueblo que ama al Señor, es un pueblo que desea honrar a Dios, es su esposa. Y me gozaba al escuchar la predicación del hermano Isaac. Él dijo una verdad bajo inspiración. Si usted, después de haber creído en el Señor, en ese fuego, no procura recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano esa relación se va a enfriar. No deje pasar mucho tiempo. Usted que ha aceptado al Señor, busque al Señor en oración, en desesperación, en pasión por conocer su palabra. Tome todas las promesas que el Señor promete para recibir el Espíritu Santo. Señor, tú lo prometiste en Hechos 2:38. Señor, tú lo prometiste en la Escritura cuando dice, ¿cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Señor, tú dijiste también en Romanos que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Señor, tú también dijiste que por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Yo quiero formar parte del cuerpo de Cristo. Yo quiero el sello del Espíritu Santo. Al Señor le agrada que usted y yo le recordemos las promesas al Señor, porque eso significa que lo amamos y que tenemos pasión por conocer su palabra, el deseo de
que esa palabra sea revelada para que sea vivificada en nuestros corazones. ¿Se siente usted así que aceptó al Señor? ¿Ha buscado el bautismo del Espíritu Santo? ¿Se ha preocupado por estar unido a Cristo para siempre? Volvamos a esas características de la iglesia primitiva. Que el Señor nos ayude. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque la pasión por conocer tu palabra hace que nos alleguemos a ti, Señor, que queramos saber todo lo tuyo, que queramos, aunque sea un granito de arena, para contribuir para tu obra, Señor, hacer lo que a ti te agrada. Nuestros corazones se llenan de gozo al saber que hemos hecho algo que a ti te agrada, Señor, porque queremos agradarte en todo. Que tu pueblo, Señor, se preocupe en esta hora en hacer tu voluntad. Que toda indiferencia y toda frialdad sea quitada, porque en este tiempo el amor de muchos, ese primer amor que había en los corazones, se ha enfriado, porque el diablo no quiere un pueblo que haga tu voluntad. Pero, Señor, aquel que persevera hasta el fin, aquel que tiene el deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión por conocer tu palabra, que desea hacer tu voluntad, que desea recibir el Espíritu Santo, que va en contra de la opinión y de la corriente del mundo pecador, ese permanecerá para siempre. Señor, que esos corazones que están ardiendo no desmayen, sino que crezca ese fuego, y aquellos corazones que están fríos e indiferentes, pueda la revelación en esta hora pegar sus corazones y vivificar esa obra que ya tú has comenzado, pero que ese amor va a sellar con el sello de amor que es el Espíritu Santo. Que así sea. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otro servicio especial por la señal del Tabernáculo Ebenezer. También todos los días, ahora de lunes a viernes, a las 3 de la tarde, los cultos de oración, los cierres de los cultos de oración, la oportunidad del pueblo de estar en comunión con el Señor en oración para orar y buscar el Espíritu Santo. Aprovecha esos cultos, hermanos, para en su corazón aprovechar en esos momentos de buscar al Señor, y hacemos un cierre con un culto a partir de las 3 de la tarde. Y los domingos a las 9 de la mañana, todos transmitidos por la señal de Tabernáculo Ebenezer, por la señal de YouTube y por Facebook y por la radio Ebenezer Online. Recuerden, en este tiempo final, el amor de muchos se ha enfriado. Ese primer amor. No permita que el diablo le enfríe ese primer amor. Esa pasión por conocer la revelación. No se siente en la silla de la predestinación. Yo ya creí el mensaje, no necesito más. No tiene pasión por conocer su palabra. No tiene pasión de que el Espíritu le revele su palabra. Mi hermano no tiene comunión, no quiere tener comunión con Cristo. No le tenga miedo a la comunión. El Espíritu Santo jamás lo va a llevar a usted fuera de la palabra. Pero es una experiencia. ¿Estará usted dispuesto a experimentar, valga la redundancia, esa experiencia de amor y de comunión con Cristo? El Señor lo espera en el altar. Volvamos todos al fervor, a la pasión del primer amor, como la iglesia primitiva amó a Cristo originalmente. Y allí la bendición de Dios se manifestará como en la iglesia primitiva. Los dones se manifestarán como en la iglesia primitiva. El Espíritu empezará a formar los caracteres
más rápido en ese calor, eso se va a cocinar más rápido, pero en esa atmósfera de fe. Y allí sí, la iglesia Omega será igual que la iglesia Alfa. Que el Señor nos ayude en esta hora. Que el Señor nos bendiga. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.